Vino añejo de los viñedos de la venilla del Señor Imprente de San Salvador, blanco que nada y almíbar. Todo aquel que desee compre. ¿Mas a qué seguir? Si vuestras mercedes lo saben igual que yo. Pregonero de esta imperialidad, eso es lo que soy. Y con ello me gano honradamente la vida. Aunque las mismas envenenadas van diciendo de mí cosas peores. Sí, tiene razón vuestra merced, pero recuerde vuestra merced que no hay criatura humana que no haya cometido falta. Si como dicen vuestras mercedes, quieren que les refiera el caso muy por extenso, mejor será empezarlo por el principio y no por el medio o por el final. Así, cuando lo conozcan bien, en vez de juzgarme con rigor, podrán salir en mi defensa si lo pidieran las circunstancias. Les cuento, mi padre, Tomé González, Dios venga en su gloria, tenía por cargo atender un molino que está en la ribera del río Tormes. Mi madre, Antona Pérez, la gran Antona me parió allí, y de ahí me viene el sobrenombre de Tormes, Lázaro de Tormes. Pues bien, siendo yo un muchacho de solo 7 años, achataron a mi padre ciertas sangrías hechas en los costales del trigo que llevaban a poner. Confesó y fue preso. Se hizo en aquella época una guerra contra los moros en la que llevaron a mi padre, y allí perdió la vida. Mi madre, al verse viuda, se mudó a vivir a Salamanca, alquiló una casilla y se metió a guisar para algunos estudiantes. A guisar y a lavar la ropa a ciertos mozos de caballos de un comendador. Ella y un mozo demasiado moreno, de aquellos que cuidaban las bestias, trabajaban con movimiento. Él muchas noches llegaba a casa y se iban a amanecer. Otras veces de día llamaba a la puerta con aquel de comprar huevos. Comprar huevos, pero si no teníamos gallina. Entraba en casa. Yo al principio le tenía miedo por su color y porque era malo caballo. Pero al ver que con su risita mejoraba la comida, le fui cayendo bien. Siempre traía pan, pedazos de carne y en invierno leña para calentar. De manera que de tanta visita y tanta conversación, mi madre acabó dándome un negrito muy bonito al que yo brincaba en mis rodillas y le arropaba cuando se dormía. Recuerdo que una vez estaba jugueteando en medio de mi padrastro con el consuelo. Al niño, a mi madre y a mí nos veía abrazo y a su padre no. Huía de él, se agarraba las manos de mi madre y señalando con el dedo: ¡Mamá, el coco, el coco! Mi padrastro, riendo feliz por el desparpajo de su castura, le dijo: ¡El coco, coco y de puta! Era yo viendo vuelo. Pero ya pensé viendo el color de mis amigos. ¿Cuántos debe de haber en el mundo que se asustan de otros porque no se ven a sí mismos? Quiso nuestra mala fortuna que las conversaciones del negro y mi madre llegasen a ojos del comendador, y después de hacer pesquisas, hallaron que la mitad de la temporada que quedaba para las bestias la botaba y salvado, leñado, y las mantas y las sábanas de los caballos fingía haberlas perdido, y cuando no tenía otra cosa, descerraba las bestias. Con todo eso, ayudaba a mi madre a criar a mi hijo. Se probó cuando digo en casa, porque a mí me preguntaban por la amenaza si yo como niño pequeño contaba lo que sabía. Lo de unas cerraduras que por mandato de mi madre
le vendía un decreto. Al negro de mi padrastro lo azotaron y le echaron tocino derretido sobre las llagas. Y a mi madre le dieron 100 azotes por cohabitar con hombre de otra religión. Y así no manda la ley. Y el comendador dejó de darle trabajo. Por quitarse de las malas lenguas, mi madre se fue a servir al mesón de la Solana, hasta que acabó de criar a mi hermanito que supo andar, y a mí a ser buen mojuelo, que iba a los huéspedes por vino y candela, y por otras cosas que me mandaban. Iba a parar al mesón un ciego, el cual, pensando que serviría para guiarme, me pidió a mi madre, y ella me encomendó a él, diciendo cómo era hijo de un buen hombre. Quien por defender la fe murió en batalla, confió en Dios que mi Lázaro no saldrá peor hombre que su padre. Ruego a vuestra mente lo trate bien y mire por este pobre huérfano. Así lo haré, que lo recibo no por mozo, sino por hijo. Lloramos mi madre y yo cuando ella al despedirse me dio su bendición. ¡Nada! Hijo, sé que no te me mal. Sé bueno que Dios te guía. Cuidado del puesto, hay que partir. ¡Ay, nada! ¡Ay, nada! Salimos de Salamanca y hay a la entrada del puente un animal de piedra que sí tiene forma de todo. Y el ciego me pidió que llegase junto a él. Lázaro, ven, acércate. Llega al oído de ese toro y oirás gran ruido dentro de él. Yo simplemente llegué pensando ser así. Cuando sintió que tenía la cabeza junto a la pierna, arreciou fuerte la mano y me dio una gran tortazo en la cabeza que me dejó escalofriado, riéndose a más no poder, decía: ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Necio! ¡Aprende! ¡El mozo del ciego! ¡Un punto de saber más que el diablo! Me pareció que en aquel instante había despertado de la simpleza en que como niño estaba dormido. Dije para mí: ¿verdad dijiste que debo estar ojo a visor? Pues estoy solo y solo quiero tener. Comenzamos nuestro camino y en pocos días me dijo algo de lo que yo ya sabía. Oro y plata no puedo darte. Más consejos para ir viviendo te daré en abundancia. Que después de Dios aquel que queda, y a pesar de ser ciego que alumbró y me enseñó, sepan vuestras mercedes que desde que Dios creó el mundo, ningún hombre formó más astuto y más sagaz que aquel ciego. Su oficio era un águila. 100 y tantas oraciones de coro sabía, bajo, reposado y muy sonable, que hacía retumbar en las iglesias donde rezaba. De otro, sin hacer esto con pocas como otros ciegos suelen hacer. Además esto, tenía unas 1000 formas y maneras de sacar dinero. Oraciones para las mujeres que no logran parir y para las que salen de par, para el labrador que teme la gana y el graniz,
llevaba el pan y todas las otras cosas. En un morral de lana que por la boca se cerraba con una roya de hierro, y su candado, y su llave. Y al sacar, o meter las cosas, lo hacía con tanta vigilancia y tal de uno en uno, que no había hombre capaz de arrancarle ni una migaja. Yo tomaba la primera y nada, que en menos de 2 segundos estaba despachada. Después, cuando se descuidaba pensando que yo estaba entretenido en otras cosas, por un trozo de costura de morral, que muchas veces yo descogía, y tornaba a coser, sangraba el abierto talego, sacando de él pedazos de pan, torrero y hasta longaniza. Cuando me mandaban pedir dinero, yo los atrapaba al vuelo y me los llevaba a los cambios para besarlo. Pero allí los cambiaba por otro de menor, pero el valor que llevaba preparado en la boca y era el que tenía vacío, que para mi buena suerte y mala suya. Nada del escapoteo se podía oler. A veces se lamentaba y decía: "Me has traído malaventura, me has traído carteles, todos me la van a muriar. Y desde que estás conmigo, solo me dan miedo". Decidió entonces rezar la mitad de las oraciones. En cuanto el cristiano o la cristiana se alejaba, yo le daba al ciego un tirante a la tapa, le cortaba el rezo y se ponía a decorar. Oraciones para las mujeres que no podrán parir y para las que están de paz, para el labrador que teme la helada y el granizo. Acostumbraba a poner cerca de sí un jarrillo de vino, y yo muy pronto lo hacía. Le daba un par de besos callados y lo volvía a su lugar. Mas poco me duró, pues en sus tragos conocía la falta, y por tener el vino a salvo ya no soltaba el jarro, sino que lo tenía bien sujeto por el asa. Pero yo había cortado una paja larga de centeno, la metía por la boca del perro, y cuando lo recuerdo, no sé qué me daba más gusto, si saber el vino o chasquear al viejo. Como era muy inteligente el amigo, debió de sentirme, y desde entonces asentaba el carrillo entre las piernas y lo tapaba con las manos. Digo que me había hecho al ciego, viendo que este remedio de la paja ya no me aprovechaba, conseguía hacerme el culo del carro, cuando por estar vacío lo olvidaba. Un agujerillo que tapé con cera que cogía de la iglesia. Y al tiempo de comer, fingiendo tener frío, me metía entre las patas del ciego a calentarme en la escasa lumbre que teníamos. Su calor derretía la tierra y comenzaba la fuentecilla a chorrear en la boca, la cual yo aprendí a poner de tal forma que no se escapaba ni una gota. A veces cuando él iba a beber no encontraba nada, se enfadaba y maldecía: "¡Maldito jarro y maldito vino!". Pero todo el mundo sin darme cuenta, se ha evaporado el calor de la nube o se lo ha bebido el mismísimo diablo. Tío, no diréis que os lo bebo yo, porque no le soltáis de la mano. Tantas vueltas y vientos dio al jarro, que hallé la fuente y cayó en la boca, pero disimuló el camino. Y otro día, estando recibiendo yo aquellos dulces tragos, mi cara un poco puesta hacia el cielo, los ojos cerrados para mejor degustar el sabroso licor, sintió el condenado ciego que había llegado la hora de la venganza
vuestras mercedes, que el ciego me regalaba y me curaba. Bien vi que se había regocijado por su cruel castigo. Me lavó con vino en la semilla y riéndose decía: Que tu padre de Lázaro, lo que te enfermó, te sana y te da salud. Y otros chascarrillos por el estilo, que a mí no me hacían mucha gracia. Comprenderá vuestra merced que desde ese momento yo quisiera amar al cielo. Cuando estuve medio sano, fue desapareciendo la horror de los cardenales, considerando que a pocas hazañas como esta, el buen cielo se desharía de mí. Quise yo deshacerme de él. Pues no lo hice tan presto por hacerlo más a mi provecho. Aunque yo quisiera perdonarle el trabajo, no daba lugar lo que me maltrataba desde entonces. Me daba porrones, me arrancaba el pelo. Yo le pagaba el mando por los peores caminos, que había vida por ellas, que había todo por donde más pudiese. Así yo también lo pasaba mal, pero si yo parecía me alegraba ver el otro parecía más que yo. Por eso el ciego daba siempre garrotazos al comodín, casi siempre acertado. Y aunque yo le decía que no lo hacía por maldad, sino que no encontraba mejor camino, no me creía. Pues era muy inteligente el maldito. Para que vean vuestras mercedes hasta dónde llegaba el fin de este ciego, contaré un caso de los muchos que con él me acaecieron, con el cual me dio a mí bien a entender su gran astucia. Llegando a un lugar de la Mancha que llaman Aldea del Rey, camino de Despeñaderos, pasábamos el tiempo que recogían las uvas. Un vendimiador le dio como limosna un racimo, y como suelen ir las espuertas maltratadas, además que en esa época la uva estaba muy madura, se le desgrana al racimo de la mano. Si lo echaba al zorrón, se le hacía oso. Nos traemos un banquete, Lazarillo. Te lo debo, porque hoy me he pasado los coscorrones y ahora quiero compartirlo contigo y que lleves en él tanta parte como yo. Para ello lo haremos de la siguiente forma. Tú picarás una vez y yo, con tal de que me prometas no coger más de una uva cada vez. Yo haré lo mismo hasta que terminemos el racimo. Y así no habrá engaño. Hecho así el acuerdo, mas al segundo lastre el traidor empezó a coger las de los otros. Como que rompí el acuerdo, no me conformé con ir a la mar, sino que pasé a la delantada, 2 adobos, 3 oros, y como podía asumir. Cuando hubo terminado el racimo, se quedó un rato con el escobajo en la mano, y meneando la cabeza le dijo: Me has engañado, Lázaro. Juraré yo a Dios, tú has comido las uvas 3 a 3. No lo hice yo, mas porque sospecháis eso. El sagacísimo ciego le respondió: ¿Sabes en qué veo que las comiste 3 a 3? En que yo comía 2 a 2 y tú callabas. Y no pude evitar reírme para mis adentro. Y como esta me pasaron tiempos. Ya que poco se diferencian unas de otras, pasaría la
y dióme un pedazo de longaniza para que pasase. Cuidado, cuando hubo chorreado la grasa sobre un cacho de pan, ¡hambre! El ciego se comió las pingadas, sacó un maravedí de la bolsa y me mandó a la taberna a comprar vino. Ya se sabe que la ocasión había hablado. Y esta fue que había cerca del fuego una botella blanquitucho y luminosa, y al no servir para la olla debió ser echado allí. Habiéndome aumentado mi constante apetito, el olor de la longaniza, en lo que el ciego sacaba de la bolsa el dinero, la saqué yo del asador y muy presto en su lugar metí el nabo. Fui por el vino y de camino me comí la longaniza. Fui por el vino y de camino me comí la longaniza. Fui por el vino y de camino. Y al regresar, hallé al pecador del ciego y entre dos rematadas de pan, apretando el nabo que no había conocido por él como tal, por no haberlo tocado por los dedos. Al volver a rematar, pensando llevar parte de la longaniza, se quedó frío con el frío nabo. Yo, ¿qué tengo que ver? Si vengo de comprar al vino, alguno de los que estaba por aquí, por revisen ustedes yo el cambiazo. Juré y perjuré que yo no le había dado el cambiazo. Mas de poco sirvió, pues a la astucia del maldito ciego nada se le escapaba. Se levantó y me agarró por la cabeza y me empezó a ver. Como debió sentir el aliento, igual que si fuera un buen podenco, siguió el rastro. Me abrió la boca y metió en ella la nariz, como la tenía luenga y afilada, y en aquellos momentos con la indignación le había metido un palo con el pico y dijo, ¿cómo mandaste? Con esto, con el miedo que yo tenía, y en poco tiempo transcurrido, la maldita longaniza se había sentado en el estómago. Y lo más principal, aquella puntiaguda nariz, rostro hondo. De manera que antes de que el ciego sacase de mi boca su trompa, tal alteración sintió mi estómago que el ardillo y la malmascada longaniza salieron a un tiempo de mi boca. Créanme, vuestra merced, que en aquel preciso instante deseé estar enterrado. Que muerto estaba. Fue tal el coraje del maldito cielo que si al ruido no llega a vivir gente, no me dejaron con vida. Me sacaron de su mano, dejándose la tienda de los 4 pelos que me quedaron, la cara toda engañada y llena de rasguños, el pescuezo y la garganta. Arrepentí que no haber cerrado la boca a tiempo y haberme dejado sin nariz. En vista de su maldad, me determiné al cambio, mas no sin antes tomar, ajustar la lanza. Así que, otro día, que habíamos salido a pedir, que había llovido mucho la noche anterior, estábamos bajo unos soportales y empezó a llover. Lázaro, este agua es muy porfiada y cuanto más cierra la noche, más arre. Acojámonos con tiempo a la posada.
Tío, el arroyo va muy ancho. Yo veo por dónde podremos atravesarlo sin mojarnos, porque si estáis aquí mucho y saltando, podremos pasar por los pies secos. Listo, y por eso te quiero bien. Llévame a ese lugar. Ahora es invierno y la lluvia sienta mal y peor llevar los pies mojados. Luego saqué de los soportales y lo desplegué de eso a un poste de tierra que había en el centro de la casa. Le digo, tío, este es el paso más angosto que hay en el arroyo. Como debería haber felicidad desesperada y con la prisa que llevábamos por escapar de la lluvia que nos caía encima. Lo más principal, porque Dios, por ayudarme en la venganza, le pegó el entendimiento. Y me dijo, ponme bien derecho Y salta por el arroyo. y doy un salto como esperando la embestida del ratón. Y le digo, vamos, tío, saltad todo lo que podáis que tengáis a este lado del arroyo. No había acabado de decirlo cuando el pobre ciego se abalanza como un cabrón, dio antes un paso atrás para dar más largo el salto y arremete contra el poste que resonó como si le hubiese dado una no enorme calabaza y se cayó para atrás, medio muerto y hendida la cabeza. ¡Ole! 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 Como ironiceis la longaniza y no el poste. ¡Ole! 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 Y ahí le dejé ponerme mucha gente que fue para socorrerle. Y yo en un trote fui por la puerta de la villa. No supe lo que Dios dijo de él, ni me pregunté qué había pasado. A la escuela tuve que tomar un visto de la tragedia, y por eso no llegué a la vida. Ya sé que no soy yo quien debe juzgar. A estas pequeñas fechorías, como otras que iréis conociendo, yo les llamaría algo más. ¿Qué hablarás, muchacho? ¿Qué hablarás, muchacho? ¿Qué hablarás, muchacho? Llegué a un lugar que llaman Ibaguera, porque mis pecados me llevaron a toparme con un clérigo que al pedirle limosna me preguntó si sabía de la misa. Y dije que sí. Pues era verdad que junto a todas las cosas, mil cosas buenas aprendí del cielo. Y una fue esta. Y el clérigo me tomó a su servicio. Escapé del trueno y vi en el relámpago, pues el cielo comparado con este era un derrochador. Toda la miseria del mundo la llevaba dentro. No sé si de nacencia o le llegó por la azotea. Tenía una arca vieja que llevaba cerrada con una llave, que llevaba atada con una correa, y llegando de la iglesia los bolos de leche que le regalaban sus devotas. Los echaba aquí y volvía a cerrar el arca. En toda la casa había otra cosa que comer, como su llave de toda. Una falta de tocino colgada en la campana de la chimenea. Un trozo de queso puesto en una tabla en la fresquera. Un
canastillo con unos pedazos de pan que sobraron del día anterior, que me parece a mí que aunque no me aprovechara de ellos, solamente con verlos podría servirme de consuelo. En esta casa no había más que una ristra de cebolla y tras la llave una cámara que había en lo alto de la misma. De ellas tenía yo como ración una cada 4 días. Y cuando le pedía la llave para ir por ella, la desataba y me la daba diciendo: toma y vuelve haciendo y no andes picoteando. Picoteando, ¿cómo se dice en todas las conservas de la ella? Como a ver en la citada cámara, como dije, una cosa que la cebolla de las manes, él llegaba con ganas usted a la cuenta, que si tomaba una más le costaba caro. Me mataba de hambre. En cuanto a los banquetes con que se regalaba el clérigo, consistían en 2 onzas de carne de mejor calidad para la comida y otras tantas para la cena. Y el caldo, en el que no había hervido la carne, ese lo compartía conmigo. Aprovechaba el clérigo los entierros y velorios para reponer energía, y entonces comía como un lobo y bebía como una esponja. Solo entonces me sentía enemigo de la naturaleza humana, porque en aquellas ocasiones yo también comía hasta la fractura. Cuando le mandaban, le llamaban a dar los sacramentos, sobre todo la extrema unción, con todo mi corazón y devoción, rogaba yo al Señor que echase al enfermo a donde justicia le correspondiese al cielo al infierno, pero que se lo llevase de este mundo hoy, que se muera, que se muera. Pues en todo el tiempo que estuve con el clérigo solo fallecieron 6 personas, y han de reconocer vuestras mercedes que quizás eso fueran mis mayores delitos. Pues sospecho haberlo matado de implegar mis oraciones. Un día que mi amo había salido del lugar, llegó por la casa un calderero y me preguntó si teníamos algo que arreglar. Le dije que había perdido la llave del arca, que tenía que mi dueño me azotase por eso, y si tenía alguna que me sirviera. El calderero probó varias hasta que dio con una que abría la cerrada. Le pagué con uno de los planes allí guardado, pero no toqué nada de momento porque no se sintiera su falta. A los pocos días, en saliendo el clérigo de casa, abro mi paraíso parado y tomo entre las manos siguientes un bolo. Y en menos de un Padre Nuestro lo hice invisible, sin olvidarme de cerrar el arca con muchísimo cuidado. Me puse a ver la casa con mucha alegría, pues me imaginaba yo que con la cara de medio ya podía pasar la vida más tranquilo. Un poco me duró. Pronto vi al que me mata de hambre colgado sobre el arca, volviendo y revolviendo, contando y tornando a contar los males disimulados y procurando no ver mucho los labios reventados a Jorge, pidiendo que le dejase tiempo. No fui escuchado. Y el avaro, después que estuvo un largo rato echando la cuenta, contando por días y dedos, dijo con aquella voz suya desfalleciente por la escasa alimentación que entre los bostezos y hambre le provoca: si también cerrada no tuviera en este arca, dijera que me habían robado de llagas, pero desde hoy, por librarme de sospechas, quiero que llevar la cuenta. 9 votos quedan y un pedazo. Lo que dijo me atravesó el corazón como una lanzada y empezó el estómago a escarbar de hambre, pues se veía de nuevo feliz mi vieja. Salió de casa mi amo y yo, por consolarme de alguna forma, abro el arca
Y al ver el plan, me puse a adorarlo, pero no me atreví a recibirlo. Contélos a mí, por si el miserable había errado, pero su cuenta era la pura verdad. Lo más que pude hacer con los panes fue besarlo, y del empezado cogí una migaja con las manos. Y con aquel yo pasé el día, no tan alegre como los anteriores. El hambre crecía, actualmente porque aquellos 2 o 3 días el estómago se me había hecho más a mano. Y ahora se rebelaba contra mí, que no podía hacer otra cosa que abrir el arca y adorar aquella cara de Dios. Y el mismo Dios que socorre a los afligidos, viendo mi tal necesidad, me hizo recordar un pequeño remedio. Este arca, me dijo, es vieja y grande y rota por algunas partes. Se puede pensar que los ratones, entrando por estos pequeños agujeros, roen los coches. Sacar los senderos no me conviene porque los echaría falta, ¿verdad? Pero esto otro sí puedo hacerlo. Y comienzo a despegar los cotos sobre una servilleta vieja que aquí viene. Cojo uno y tomo otro, y tal, que de 4 o 5 desmigajé lo que pude. Después, como quien toma grajeas para el dolor de cabeza, los comí. Y algo me consolé. No sé, cuando vino a comer abrió el arca y vio el temor y pensó en efecto que habían sido los ratones. La predicación estaba muy conseguida. ¡Lázaro! ¡Mira qué persecución han sufrido esta noche nuestros bollos! Nuestros bollos, ha dicho nuestros bollos, suyos y míos, yo sin saberlo. Yo me hice designado, le pregunté qué había podido ser. ¿Qué ha de ser? Los ratones que no dejan cosa con vida. Nos pusimos a comer y quiso Dios que me tocase más parte de la miseria que solía darme, porque rayó con un cuchillo todo lo que pensó que estaba ratonado y me lo dio diciendo: toma, Lázaro, cómete eso, que los ratones son muy limpios. Pronto me vino otro sobresalto cuando vi quitar clavos de las paredes sin buscar tablillas, con las que clavó y tapó todos los agujeros de la vieja arca. Ay, Señor, a cuánto desastre y miseria estamos expuestos en los aquí. Cuán poco duran los papeles en esta nuestra trabajosa vida. Esto debería yo hablarlo solo por los rincones, con aquella manera de hablar que teníamos que le había conocido. No por mucho que lo veía y lo escuchaba, sino por seguir la misma dieta. Pensaba yo por este poco y triste remedio pasar mi miseria. Y todo y alegre por mi buena ventura. Mas no lo he querido mi desdicha, espabilando mi miserable agua, poniéndole más astucia de la que ya de por sí tenía, pues no carecen de ella los mismos. Ahora, cerrando los agujeros del arca, cierra la puerta de mi consuelo y la abre a mis padeceres. Mientras yo me lamentaba, el solícito carpintero con muchos clavos y tablillas dio fin a su obra diciendo: ahora, señores radionistas,
vendedores, os conviene cuidado, porque en esta casa poco vais a engordar. Y cuando salió a la calle, fui a comprobar su obra. Vi que no había dejado en la vieja carga ni un agujero por donde pudiese entrar un mosquito. Abro con mi desaprovechada llave, sin esperanza de sacar provecho, y vi los 2 o 3 panes conectados, los teníamos que yo se ratonado, y de ellos todavía cogí una espinaca, tocándolo suave y ligeramente con los dedos. Dicen que el hambre aguza el ingenio, y el mío lo aguzó. Vamos a beber un poco. Agua no del vino que pregonto. He estado una noche desvelado pensando cómo podía aprovecharme de la llave de arca. Sentí que mi amo dormía, porque lo mostraba con unos soplidos que daban grandes cuando estaba durmiendo. Me levanté muy sigiloso y después de apoderarme de un cuchillo viejo, me fui para el arca. Y por donde pensé que tenía menos defensas, la cometí con el cuchillo y lo usé a manera de barrera. Como el arca, por tener ya muchos años y hallarse sin fuerza en el corazón, al contrario, muy blanda para la comida. Pronto se rindió y consintió que le hiciera al costado una mujer. Hecho esto, abro con mi llave y las tiendas del pan que había partido. Hice lo mismo que he explicado, sin olvidarme de cerrar el arca. Cuando vio mi amo Usaba pestes de los ratones y se maldecía. Pero ¿cómo es posible si en esta casa nunca ha habido ratones? lo cual es muy de creer, pues no suelen habitar en las casas donde no hay comida. El clérigo carpintero a buscar clavos y tapiz y a tapar a la mujer. Llegada la noche, salía yo de las patas de la ceremonia y con el cuchillo cuando se tapaba, yo le sacaba y abría alguno nuevo y por la mañana él los tapaba y por la noche yo los destapaba y por la mañana él. Que ya pueden ver vuestras mercedes como de buen arca, con más tablillas que arca de Noé. Este arca está tan maltratada y este madera tan vieja y carcomida que no hay ratón del que pueda defenderse. El mejor remedio que hay es poner trampas por dentro a estos ratones malditos. Un vecino le pidió prestado una ratonera. Y ahora por caridad unas cortinas de queso, lo cual le vino muy bien. Pues siempre es mejor el pan de queso que el pan seco. Se daba todos los diablos mi amo cuando vio que los pollos me muevan y el queso desaparecía. Y aquí, en otro caso, pues un vecino le dijo: Yo recuerdo que antes de venir vuestra merced por esta casa solía andar una culebra, y esa debe ser ladrona, que como es larga, puede coger el cebo, y aunque la tome la trampilla, como no entra de todo, se puede escapar. Era una culebra. Ahora una culebra. Adelante mi amo ya no pudo dormir por las noches. Cualquier gusano de la madera que sonase pensaba que era la culebra que le roía el arca. Se levantaba y con un garrote que tenía en la cabecera de la cama de que le dijeron aquello, daba en la picada del arca grande de la mano, pensando espantar a la culebra. Andaba a gatas por el suelo
Llegaba hasta las pajas en las que yo dormía y recogía de ella. Pues se decía que estos animales por las noches solían meterse en las cunas donde duermen las criaturas. Yo, la más de las veces, me hacía dormir. En la mañana me preguntaba: esta noche, mozo, ¿no sentiste nada? Al tu vez tras la culebra, y pienso que ha de venir a calar en tu cama, que son frías y buscan calor. Quiera Dios que no me muerda, que le tengo mucho miedo. No del miedo de la verdad, pero al garrote del pleno. De manera que la culebra no se aventuraba a salir de noche ni a acercarse al árbol. Hace día, mientras el malvado cura estaba en la iglesia, hacía mi trabajo. Viendo él que no había remedio, andaba hecho un trasto. Tuve miedo que con tanto revolver las pajas encontrase la llave que por la noche la escondía allí, y pensé que era mejor por la noche esconderla en la boca, que desde que viví con el clérigo y con el ciego aprendí a usarla como bolsa en la que llegué a tener hasta 15 de maravedí sin que me estorbaran para comer. Quisieron mis actos, o mejor, mis pecados, que una noche que durmiendo estaba la llave se me puso en la boca de tal forma que el aire y resoplo que durmiendo echaba salía por el hueco de la llave, que era de canuto, o sea, de las descas del hueco. Y para mi desastre, silbaba muy bien. De tal manera, el sobresaltado de mi amo lo oyó y pensó en efecto que era la culebra, y desde luego que la parecía. Se levantó muy despacito el traicionero del clérigo con su garrote en la mano, y a tientas, sintiendo el sonido de la culebra, se llevó hasta mí con mucho sigilo para no ser sentido por el animal. Y al llegar a las pajas pensó que allí se había venido al calor mío a comer. Pensó darle tal garrotazo que me matase. Levantando bien el pan, ¡me dio un gran golpe en la cabeza que me dejó descalabrado sin sentido! Yo, que llegué a las puertas del otro mundo, pero San Pedro no me abrió. No me enteré de nada. Después supe que al tocarle el dedo pensaba, llamándome a grandes voces, pensó despertarme. Me tocaba con las manos de toda mucha sangre que se me iba. Comprendió el daño que me había hecho. Fue a buscar una luz. Y cuando a mí vino con ella, me dio con la llave en la boca, tal y como debía estar cuando sonaba. Asombrado, el matador de culebra me la sacó. Y al ver lo que era, empezó a comprenderlo todo. Fue a clavarla al halcón y comprobó que lo sabía. Este ladronazo era el ratón y la culebra que se comía mi hacienda. De lo que pasó en los días siguientes no puedo dar fe a vuestras mercedes, pues nada supe por mí mismo. Solo puedo referirme lo que después oí que mi amo contaba a cuantos le querían escuchar. Les digo que todo esto lo sé porque me lo dijeron. Yo al cabo de 3 días volví en mi sentido echado en mi cama, con la cabeza toda emplastada y llena de ungüento. Y sin saber lo que me pasaba, pregunté: ¿qué es esto? Y el cruel sacerdote me contestó: hace que los ratones y culebras que me destruían y a los de Cantaro
Fui poco a poco aprendiendo cuál era el estado y de dónde venía el mar. Entonces entró en la casa una vieja ensalmadora, esas que curan solo con palabra, y unos cuantos vecinos. Y empezaron a quitarme los trapos de la cabeza y a curarme el capotazo. Y como me vieron vuelto en mis sentidos, se alegraron mucho y empezaron a contar mis subitas y a reírlas. Y yo, a llorar. Con eso me dieron algo de comer. Tenía hambre. ¡Qué hambre! ¡Qué hambre! Y así, a los pocos días, pude levantarme ya medio sano y sin peligro. Así no sin hambre. ¡Qué hambre! ¡Qué hambre! Al día siguiente mi amo me sacó a la puerta de la calle y me dijo: Lázaro de Torres, de hoy en adelante eres tuyo y no mío. Buscará moverte con Dios, que yo no quiero en mi compañía tan diligente servidor. No es posible sino que haya sido mozo de ciego. Y santiguándose una y otra vez como si yo estuviese endemoniado, se metió en la casa y cerró la puerta. Pero para mí no sabemos meter el demonio era él, a pesar de la sotana, pues cuando sabemos que el demonio se aloja en todas partes. Y ahora, empezando ahí la sarta de mentiras que sobre mí se han dicho a lo largo de toda mi vida. Si la ladrona ciega sería demasiado, muchas buenas, pocas y bajas que pude llevar a la boca. El ingenio y trabajo que para conseguirlas hube de derrochar, ya que el propósito claro del ciego, del premio, era usar el hambre para dar mi muerte. En mi afán por remediarla, muchos hombres en estos reinos padecemos de esa manía. Y conmigo, en esta insigne ciudad de Toledo, donde con la ayuda de las buenas gentes, en pocos días acabó de desenterrarse en la herida. Una mi desgracia, pues cuando estaba malo, todos me daban una moneda y me decían: ¡ay, ángel mío! ¿Y cómo tienes destrozada toda la cabecita? Toma, toma, y reza por mí y por mis hijos. Después, cuando estuve sano, todos me decían: tú eres un bellaco que anda a la sopa boba. Busca amo a quien sirva. Yo me preguntaba de dónde estaría ese amo, si sería mejor que los otros dos que había tenido. Un amo que me enseñara a ser un hombre de bien el día de mañana, como esos que tienen el pie de la corona, para poder vivir sin sobresalto. Pues aseguro a vuestra merced que desde un niño ese fue un honrado propósito en esta vida. Y dando así, de casa en casa, de calle en calle, era muy de mañana cuando quiso Dios que me topara con un escudero que iba por la calle, con la aparente buen vestido, bien peinado, el andar callado, como de Italia. Y miró, y me dijo: muchacho, ¿buscas algo? Sí, señor. Pues vente tras de mí, que Dios te ha hecho la merced de toparte conmigo en esta mañana. ¿Alguna buena oración rezaste hoy? Y yo le seguí dando gracias al cielo por lo que acababa de escuchar, pues me parecía que según su ropa y su costurero, era algo que yo había menester. Era muy de mañana cuando mi tercer año me topé y me llevó tras de sí gran parte de la ciudad, algunos hasta que dieron la sombra.
Entonces entró en la iglesia mayor y rasé. Y allí, muy devotamente, le vi escuchar misa y los otros oficios divinos. Cuando concluyeron, otra vez a buen paso, comenzamos a caminar calle abajo. En esto, que dio un reloj la una. Llegamos a una casa, abrió y entramos en ella. La cual tenía una entrada oscura y lúgubre. No había silla, ni mesa, ni un banco donde sentarse, ni siquiera una cama como la del cura. La casa empezó a parecerme embrujada. Estaba en estos pensamientos cuando mi amo me dijo: «Mozo, ¿tú has comido?» «No, señor», contesté, «que aún no eran dadas las 8 de la mañana cuando me encontré con vuestra merced». «Pues, aunque muy de mañana, yo ya había almorzado, y cuando así lo hago, has de saber que hasta la noche no tomo nada. Por tanto, pásalo como puedas, que después cenaré». Créanme, vuestra merced, que cuando eso lo oí, estuve a punto de desmayar. No tanto de hambre, sino de ver cuánta era mi mala fortuna. Y se me presentaron de nuevo mis desdichas. Y empecé a llorar mis trabajos, mi mala suerte, procurando que mi alma no me diera sangre. Y comí ese día, y los siguientes, él era que se comía poco pan que por caridad me daban los de mí. Mucho corte, mucho postureo, pero nada que meterse en la boca. Aguanté un tiempo con él, lo visto, hube de buscar un nuevo, y este fue. Un fraile de la Merced, al que las vecinas me levantaron y llamaban el caliente. Gran enemigo de estar en la casa en pecado, siempre estaba en la calle, amiguísimo de la vida seglar, de visitar de casa en casa. Tanto que pienso que gastaba él más zapatos en un mes que todo el convento en un año. Él me dio los primeros sandalias que gasté en mi vida. No me duraron más de 8 días y yo pude durarlas tiempo con el fraile. De este visiteo y de otras cosas que no digo y me reservo, porque no vienen al cuento, además hay niños entre nosotros. Y así fue como hube de buscar un nuevo amo. Y di con el quinto, que quiso mi ventura fuera un comisionado de esos que distribuyen y cobran las duras para aliviar de sus pecados y obligaciones morales a los aldeanos. O sea, un buguero. Y era de todos ellos el más desenvuelto y el más desenfadado que jamás he visto ni espero ver. Pues utilizaba toda clase de mañas y mentiras para convencer a la gente de que tomase las cosas. Iba acompañado de un gran vacío, como este pez. Cuando llegaban a un pueblo, lo primero que hacían era visitar los curas y le llevaban algún presente. Cosa de poco. Una naranja que decían una naranja de Valencia, una lechuga que decían murciana, un melocotón, 2 peras de agua. Con esto procuraban tenerlos a su favor y que llamasen a sus feligreses a tomar las horas.
Y cuando por las buenas no las tomaban, lo intentaron, hermana. Quiero decir, recurriendo a ordinarias. Y como sería largo de contar todas las que conocía y empleaba, iré a vuestras mercedes solo una como ejemplo, en la que, como podrán ver, yo tengo participación. En el pueblo de Toledo había predicado 2 o 3 días, pero no me compraron ninguna cura, y a mi parecer tenía intención de tomarlas. Echaron su boca rayos y denteras y convocó al pueblo para el día siguiente despedir la una. Pues, aunque tomarla sea de albedrío de cada cual, estáis los lugareños obligados a recibirla y a despedirla. Y esa misma noche, después de la cena, se pusieron a jugar a las cartas él y el alguacil. Y ocurrió que sobre un enlace de las mismas empezaron a reír y llegaron a las malas palabras. Él llamó al alguacil: ¡Ladrón! El otro: ¡falsario! ¿Oí esto? Mi amo tomó una lanza que había en el portal donde estaban jugando, y el alguacil echó manos a la lanza. Los brotes y los gritos que todos vimos llegan los huéspedes de la posada y se meten entre medias, y ellos intentando matarse el uno al otro. Mas, como la gente seguía llegando, la casa se llenó, y como no podían dormir con las armas, se oía toda clase de palabras sigilosas y altarantes: ¡ladrón! ¡farsante! ¡hijeputa! ¡mentiroso! En vista que los del pueblo no lograban ponerlos en paz, decidieron llevarse al alguacil fuera de la posada. La mañana siguiente, mi amo se fue a la iglesia y mandó llamar a misa y al sermón. Todos los del pueblo fueron, los cuales ya andaban comentando y diciéndose unos a otros que si las lunas eran falsas y que el mismo alguacil que acompañaba al negro lo había descubierto. De manera que las pocas ganas que tenía de tomar las lunas las perdieron de todo. Mi amo se subió al púlpito y empezó a animar a las gentes a que no se quedasen sin tanto bien e indulgencia como la santa bula traía. Estaba en lo mejor del sermón cuando entró en la iglesia de alguacil. Se arrodilló y después de rezar sus oraciones, se levantó con su callado y con voz alta y pausada comenzó a decir: buenas gentes, oídme una palabra y después haréis lo que quisierais. Yo vine aquí con ese desacuerdo que os predica, el cual me engañó y me dijo que le acompañase en este negocio y partiríamos las ganancias. Y ahora, visto el daño que haría mi conciencia y a vuestra hacienda, arrepentido de lo hecho, os declaro que las bulas que predica son falsas y que yo no formo parte de ellas. Y desde ahora dejo la vara y doy con ella en el suelo. Y si alguna vez ese fuera castigado por su falsedad, que vosotros seáis testigos que yo no estoy con él y le acompaño en nada. Al contrario, os desencanto y declaro su verdad. Algunos hombres honrados se quisieron levantar y echar al alguacil fuera de la iglesia para evitar el escándalo. Mas mi amo mandó a todos que, pero respondió,
no lo estorbasen y me dejasen decir todo lo que quisiera. Como el alguacil callaba, mi amo le preguntó si quería decir más. Y el alguacil dijo: mucho más hay que decir de vos y vuestra falsedad, mas por ahora, ¡pasa! Mi amo se arrodilló en el púlpito y juntas las manos, mirando al cielo, comenzó: Señor Dios, tú que todo lo ves, tú que sabes la verdad y cuán injustamente estoy siendo afrentado, pero lo que a mí toca, yo lo perdono, para que tú, Señor, me perdones a mí si he cometido algún mal. Si la injuria hecha contra ti te suplico, y por justicia te digo, no la perdones, porque alguno de los que está aquí que por ventura pensó tomar la santa hora, dando crédito a las falsas palabras de ese hombre, deje de tomarlo. Te ruego hagas un milagro, si es verdad lo que él dice, y yo traigo mal falsedad. Este púlpito se hunda conmigo y desaparezca yo en lo hondo de la tierra. Si es verdad lo que yo digo, y aquel, aconsejado por la lengua del demonio, dice mentira, también sea reconocido su pecado y por todos conocida su maldad. Apenas había acabado su oración el devoto de mi amo, cuando el malvado alguacil cae tan largo es mirar tan gran golpe en el suelo que resonó en toda la iglesia y empezó a echar sus balazos por la boca, torciendo la endemoniándose por el suelo de un sitio a otro. El estruendo y las voces era tal que no nos oíamos unos a otros. Estaban escondidos y asustados. El Señor nos socorra y guarda. ¿Quién se lo merece por levantar falsos testimonios para que sufra por el embustero? Algunos hombres se levantaron y les sujetaron de las manos con las que daban grandes puñetazos a los que se acercaban. Otros les sujetaron de las piernas. No había una resabiada que diera tantas cosas. Y así, detuvieron un gran ataque. Más de 15 hombres estaban sujetando. Todo eso, digamos, seguía en el púlpito, las manos juntas y los ojos puestos en el cielo. Estaba en el séptimo cielo. Aquella buena gente le despertaron y le pidieron que socorriese a aquel pobre que se estaba muriendo y que olvidase las cosas pasadas y los malos dichos que ellos veían el pecado del alguacil y veían contar y verdad en mi alma. El Señor comisionado, como quien vuelve de un dulce sueño, lo siguió y miró al Padre. Muy pausadamente dijo: pues Dios nos manda que no volvamos mal por mal y perdonemos los pecados. Le pido que perdone a este que le infirió, poniendo obstáculos a su santa fe. Y así bajó del púlpito y pidió a las gentes del pueblo que rogasen y suplicasen al Señor que perdonase el pecado, que Él ya lo había perdonado. Todos los del pueblo se hincaron de rodillas y comenzaron a cantar en voz baja una plegaria. Oh Dios nuestro Señor,
Y cuando volvió en sí el poseído, se echó a los pies del bulero y llorando le dijo: ¡ay! Confieso haber dicho lo que dije por boca y mandamiento del demonio. No solo para hacer daño al comisionado de la cura de la Santa Cruzada y vengarme de él, sino, y esto es lo principal, porque el demonio sufrirá mucho por el bien que la gente de este pueblo recibirá si toman las curas. Por el bien, porque el demonio sufrirá mucho por el bien que la gente de este pueblo recibirá si toman las curas. El Señor mi amo me perdonó y fueron hechas las amistades entre ellos. Y hubo tanta prisa para tomar las curas que ni un alma viviente en el pueblo se quedó sin ella. De mujer, hijos e hijas, mozos y mozas, se corrió la voz por los pueblos cercanos y en 10 o 12 lugares de aquellos alrededores echó el Señor comisionado otros tantos miles de euros. No quiere decir que esto siempre verídico, que eso tiene que ser. Mas cuando vi al mulero y al alguacil representar la batalla, eso de verdad, yo también creí que era cierto. Mis abuelos después la risa y la burla que traían y hacían del negocio. Comprendí que todo había sido el genio de mi amo. Y es verdad que me hizo gracia y pensé para mí: ¿cuántas de estas tienen que hacer estos burrones entre la gente y la gente? Yo no tomé parte en este delito, serie de delitos, sino que me limité a verlos. Ya sé que ustedes me dirán que mi obligación era denunciar falso dinero de la alguacil. Pero eso ha sido ahora, por los años vividos y por los oficios. Pero en aquel entonces, ¿qué podía saber un simple muchacho sin luz como Dios? Después de este tema de solo, y con los que era digno de referirse de la creación. Y así, con la ayuda de amigos y de antiguos amos que estaban satisfechos con mi forma de proceder, quise venirme a ver y encontré un trabajo de los que siempre había soñado, que era un oficio real, un empleo de la corona, un funcionario, y de ello vivo hasta el día de hoy al servicio de Dios y de vuestras mercedes. Pues como vuestras mercedes saben, tengo por cargo pregonar los vinos que en esta ciudad se venden, y también las almenas y las cosas perdidas, que acompañar a los que sufren persecución por la justicia y declarar a voces sus delitos. Pregonero, hablando en buen romano. En este tiempo, teniendo noticia de mi persona, señor arcipreste de San Salvador, mi señor y amigo de vuestras mercedes, y conociendo mi buena fe y mi habilidad, procuró, porque pregonaba a sus hijos, procuró casarme con una criada suya. Y pensando yo que tal miramiento era bueno para mi persona, me pasé por ella. Y hasta el día de hoy no estoy arrepentido, pues a más de ser buena hija y diligente sirvienta, tengo a mi señora y preste todo favor y ayuda. Nos da trigo varias veces al año, por Pascua, algo de carne, y las calzas que no gasta, yo les doy buen provecho. También nos iba a alquilar una casilla cerca de la suya, mas se saben vuestras mercedes. Me sobra, no sé yo, que malas lenguas que nunca faltaron
y él descubre el diablo a los calumniadores su mentira. Mentira, vuestra merced, mentira, dígalo vuestra merced por seguro. Sí, ya sé que eso sí es delito. No es igual que comerse 3 uvas en vez de 2 y disfrazarse de ratón para roer los pollos. Es delito, yo lo sé. Soy pregonero y algo sé de leyes. Pues alguna las he tenido que pregonar. A los maridos que por precio consintieren que sus mujeres sean malas de poder, les sea puesta la misma pena que está puesta a los truán. Es por primera vez vergüenza pública y 10 años de cárcel. Y por segunda vez 100 azotes y galeras perpetuas. ¿Ven vuestras mercedes? No ignoro que es delito, solo que yo no lo he cometido. Solo digo y lo repito. Vienen sobre el diablo los calumniadores sus mentiras. ¿Qué pasa? Porque ella no es mujer que le diviertan estas santas, sino que la hacen padecer. Un día me habló mi Señor largamente delante de ella. Lázaro de Tormes, no hagas caso nunca de malas lenguas. Digo esto porque habrá quien viendo entrar en mi casa a tu mujer y salir de ella, tienen torpes pensamientos y malas calumnias. Ella entra muy a tu honra y a la suya. Por tanto, no temas al que dirán. Y si a tu provecho, Señor, le dije, hace tiempo que yo determiné juntarme solo con gente buena. Y es verdad que algunos de mis amigos me han dicho algo de eso. Me han certificado que mi mujer, antes de que conmigo casase, había parido hasta 3 veces. Entonces mi mujer empezó a echar juramentos sobre sí misma. ¡Ah! ¡El diablo me lleve si digo mentira! ¡El diablo me ahogue! Yo pensé que la casa se uniría con nosotros dentro. Y luego se puso a llorar y a maldecir. ¡Malditos sean los que aman! ¡Maldito el que me casó contigo! Yo quisiera estar muerto antes de haber dicho lo que había dicho. Pues el Señor Arquiprés se hizo como que no la oiga, y él de un lado, y yo del otro. Tanto le dijimos, y le suplicamos, y le prometimos que cesó en su llanto. Yo te juro que nunca más en mi vida volveré a mentar nada de esto. Y te dejo y te permito que en esta casa entres y salgas cuando tú quieras, de día y de noche. Pues estoy seguro de tu bondad y tu buena fe. Y así quedamos los 3 muy conformes. Hasta el día de hoy, nadie me volvió a oír nada sobre el tema. Al contrario, cuando veo que algo me quiere decir, le apago y le digo, mirad, si sois mi amigo, no me digáis cosas que me pesen, que no tengo por mi amigo la oportunidad de pasar. Mayormente, si me quieren malmeter con mi mujer, que es la cosa del mundo que yo más quiero y más amo en esta vida, me hace con ella Dios mil mercedes, más bien del que yo me dejo. Que juraré yo ante la hostia consagrada que es tan buena mujer como cualquiera de las que vivís dentro de las puertas del poder. Si en otra cosa dijere, yo me mataré con él.
Todos callan y yo tengo paz en mi casa. Intercedan por mí vuestras mercedes y ayúdenme a conservarla. Conocen mi historia en todos sus pormenores. Mi vida no ha sido fácil. Saben que si malas enseñanzas y peores maestros tuve, he llegado con mi esfuerzo y buen hacer a tener un oficio digno y seguro. Nuestro victorioso emperador Carlos V tiene cortes en esta insigne ciudad. Yo debo pregonarla, como vuestras mercedes saben. No se tuerza otra vez mi destino. Ahora que estoy en la cumbre de toda buena prosperidad. Pregonero de esta imperial ciudad. Eso es lo que soy. Aquí